está muy bien estructurado y que lo hemos ensayado antes, porque claro, Pablo empezó con Feynman, yo también tengo a Feynman, os prometo que ha sido completamente casualidad, pero bueno, el ordenador con el que trabajo todos los días se llama Feynman, eso os da una idea de la admiración que le tengo yo a este señor, que voy a utilizar para contextualizar esta charla, ¿vale? Feynman es uno de los padres de la física cuántica, y claro, si yo quiero profundizar en los fundamentos de la fusión nuclear, más allá de lo que os ha contado Pablo, tendría que empezar a hablar de procesos mecanocuánticos bastante complejos, cosa que siendo ingeniero lo tendría bastante complicado y la verdad es que me asusta un poco hablar de este tipo de temas, pero claro, si Richard Feynman dice que cree que puede decir con seguridad que nadie entiende la mecánica cuántica, a mí esto me relaja, me da tranquilidad para poder hablar de estos temas. Y voy a volver a utilizar a Feynman. Una de sus frases más célebres es que si no se puede explicar algo con términos sencillos, es que realmente no lo comprendes. Así que esto me da... Estas dos ideas sirven para hacer un contexto de esta presentación, ¿vale? Vamos a intentar con aspectos muy básicos, de hecho, entre vuestro profesor de física nuclear y Pablo han nombrado casi todos los palabras que tengo que decir durante la presentación para que entendamos esto, vamos a intentar llegar o entender los principios básicos con los que funciona esta reacción. Le debo la foto y las frases a esta cuenta de Twitter. Y además, como guiño a algún físico que pueda haber en la sala, voy a utilizar a Sheldon para cuando haga una simplificación muy fuerte o cuando haga una simplificación que haya que destacar, va a salir Sheldon para advertirnos a todos, ¿vale? Entonces, esto todo era el marco de la presentación, entramos ya en el contenido. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a utilizar o voy a intentar explicar la interacción entre los nucleones y el estado de plasma, el cuarto estado de la materia, para conectar lo que os ha contado Pablo, que son los principios básicos de la reacción nuclear, con todas las soluciones tecnológicas que os van a contar mis compañeros a partir de ahora, ¿vale? Vamos a intentar que esta presentación haga algo así como un puente, ¿vale? Entonces, Pablo os ha hablado de reacción de fusión nuclear, yo os hablo de reacción de fusión nuclear y os destaco la reacción de fusión de deuterio-tritio, porque es la reacción sobre la que vamos a construir todo este curso básico de fusión nuclear. Es la relación energéticamente más favorable y más fácil, entre comillas, de conseguir, ¿vale? Entonces, siempre que hablemos de fusión vamos a estar hablando de deuterio-tritio. Cosas que ya sabíais todos cuando llegasteis aquí. La gran diferencia entre las reacciones químicas y las reacciones nucleares es que las reacciones nucleares tienen un defecto de masa que con la famosísima ecuación de Einstein, mc², sabemos que nos va a dar una energía. Este defecto de masa se va a convertir en un defecto de energía que os explicaba Pablo con el puntero cayendo. Bien, tenemos una energía por reacción, pero vamos a ser realistas. Lo que queremos aquí, ya os lo ha dicho vuestro director, es conseguir potencia eléctrica, ¿no? Entonces, si queremos llegar a potencia, energía por segundo, y tenemos una energía por cada una de las reacciones, hacemos como nos enseñaron en bachiller, multiplicamos reacción por segundo y vamos a tener potencia, ¿no? Esta reacción por segundo también la introdujo Pablo y se llama tasa de reacción, esta que tenemos que hacer muy grande para poder producir energía eléctrica. Entonces, tenemos esta reacción, tenemos deuterio-tritio, esta reacción va a ser deuterio-tritio, primera condición de contorno, deuterio-tritio, ¿vale? Y en un lugar particular, en un reactor de fusión. Así que vamos a dividir esta tasa de reacción entre centímetros cúbicos. Vamos a tener un espacio en lo que se va a producir, ¿vale? Bien, vamos a verlo con el sistema más simple que podemos, ¿vale? Todo lo que es lo rojo es un haz de deuterones, es deuterio, y lo que tenemos en azul es el tritio, ¿vale? Entonces, vamos a intentar con este sistema tan simple entender cómo se produciría esta reacción y como dijo Pablo, podemos ver este sistema como un sistema de partículas e intentar entenderlo con mecánica clásica, ¿vale? Entonces, empezamos por el deuterio. Este sistema no es un sistema infinito, tiene un cierto área, tiene un cierto espesor y sobre todo tiene una cierta densidad de tritio, ¿vale? Entonces tenemos que cuantificar qué probabilidad hay que cuando las pelotas, las partículas de deuterio se lancen contra nuestro blanco de tritio interaccionen. Y de nuevo, Pablo os lo ha contado. Hay una variable que se llama sección eficaz que nos sirve para cuantificar la probabilidad de la reacción, ¿vale? Esto es una forma... Sheldon por primera vez, es una forma muy aproximada de representar la sección eficaz, ¿vale? Es algo muchísimo más complejo que esto, pero podemos entenderlo como la probabilidad de que estas dos partículas que queremos fusionar se encuentren. Sumamos diámetros, multiplicamos pi por d cuadrado y ahí tenemos esa probabilidad de que las partículas se encuentren. Entonces, ¿me creéis? Con esto podemos cuantificar la probabilidad, con la densidad del tritio y esa sección eficaz, podemos cuantificar la probabilidad de que se dé esta reacción. ¿Y qué pasa con el deuterio? Decíamos que teníamos un haz de partículas de deuterio que acelerábamos contra el tritio, ¿no? Entonces tendrán pues, una cierta velocidad, una cierta densidad. Y atención a la jugada, porque vemos que
para los más perspicaces ya os habéis dado cuenta, si multiplicamos esto que hemos visto aquí, de deuterio partido centímetro cuadrado segundo, por esta cuantificación de la probabilidad de reacción, vamos a llegar a la tasa de reacción que buscábamos desde el principio de la presentación, ¿vale? Entonces, esta es una forma rigurosa, pero a la vez muy simple, de representar la tasa de reacción de cualquier reacción nuclear si la intentamos estudiar con este sistema sencillo, ¿vale? Tenemos un flujo de proyectiles que van a interaccionar contra un blanco. En nuestro caso van a ser deuterio y tritio. Y se cuantifica de esta forma, pero de nuevo tenemos que tener en cuenta que esta cuantificación es muy aproximada, ¿vale? De hecho, la mayor parte de física que os tendría que contar en este tema, si profundizásemos en los fundamentos de la interacción de los nucleares, está en esta tasa de reacción. Pero no vamos a llegar hasta ahí si ni siquiera nos hemos dado cuenta o no hemos empezado a explorar algo tan sencillo como que estamos intentando juntar dos núcleos con cargas positivas. ¿Cómo vamos a ir a la cuántica si ni siquiera nos hemos dado cuenta que esto que va a tener una enorme repulsión coulombiana, como ya os ha dicho Pablo? Porque como os ha dicho Pablo, tenemos que llegar a esa parte de los quarks de color, de sabor, eso se lo dejo a él, que es físico, pero tenemos que llegar a que se acerquen tanto esas partículas para que cuando estamos acercando los núcleos para fusionarlos, para poder vencer esa repulsión coulombiana. De hecho, si hacemos números muy gordos y muy sencillos, vemos que el diámetro del núcleo, el diámetro de los núcleos que queremos juntar está al orden del 10 a la menos 15 metros, ¿vale? Tenemos que juntarlos, como el potencial de repulsión coulombiana tiene una R abajo, esto va a ser casi cero, va a ser 10 a la menos 15. Nos va a dar un número muy alto de energía a la que tenemos que acelerar el deuterio para que interaccione con ese tritio, para juntarlo. Y me diréis, ¿pero qué son los KEVs? Vale, no pasa nada. Podemos utilizar la constante de Boltzmann para hacer una relación entre energía y temperatura. ¿Y qué vemos? Si hacemos esta relación, el Sol podemos decir que está a 1,3 KEVs. Y como dice la presentación, tendríamos que acelerar los deuterones a una velocidad que sea, tendríamos que llevarlos a una temperatura que sea 215 veces la temperatura del Sol para poder juntarlos con este sistema simple. Nos parece bastante imposible, ¿no? Y de hecho lo es. Este es uno de los grandes problemas del sistema simple que os he presentado. No es posible conseguir la función de esta manera. Porque además, también os lo ha dicho Pablo, la reacción nuclear de fusión es una reacción muy particular, con una probabilidad, con una reacción eficaz muy baja si la comparamos con otro tipo de reacciones, como que en la partícula llegue y se desvíe, la partícula llegue, interaccione un poco, pero no se consiga la fusión. Hay muchas reacciones en competencia y entonces estos dos fenómenos, estos dos problemas, nos hacen descartar el sistema simple que os he contado. Pero vuestro profesor de física también os habló de algo llamado plasma. En el plasma las interacciones suceden de una forma completamente distinta y es muy fácil de entender qué es el plasma. El plasma al final es aumentar la temperatura del sistema. Cuando tenemos un sólido con su estructura cristalina y lo calentamos, los enlaces de la estructura cristalina se debilitan y pasa a estado líquido. Cuando calentamos el líquido, los enlaces del líquido se rompen y tenemos un estado gas. Y si calentamos todavía más ese gas, ¿qué nos queda por romper? Pues los protones se separan, o el núcleo de la materia se separa de los electrones. Y tenemos un gas en estado ionizado. Tenemos una serie de protones y de neutrones, perdonad por el tamaño, que están al revés, los protones son mucho más grandes que los electrones, pero tenemos una masa de partículas libres que están en movimiento, en las que esas interacciones a corto alcance, esa repulsión coulombiana, no es tan relevante como las interacciones de largo alcance, ¿vale? Entonces, tenemos un plasma que es un gas ionizado, es un gas con unas propiedades muy particulares, pero muy similares al gas en muchos aspectos. Particularidades, pues por ejemplo, su conductividad es 30 veces la del cobre. No es un gas demasiado normal. Los campos eléctricos constantes no le afectan, porque como tenemos esta masa, cuando aplicamos un campo eléctrico, las cargas se reordenan para que ese campo eléctrico no haga efecto en él. Pero por supuesto, es un gas. Y os voy a contar algo que seguro que no sabíais, y es que los gases se expanden. Queremos juntar las cargas, queremos fusionarlas, y estamos hablando de que el gas se expande. No vamos a poder juntar esas cargas, vamos a tener que confinar el plasma.
tenemos dos soluciones tecnológicas para algo que sucede, como os ha dicho vuestro profesor de nuclear, de forma natural. En la naturaleza, en los núcleos de las estrellas, estas cargas, por la gravedad, se mantienen lo suficientemente juntas como para que se produzcan las fisiones. Y nosotros tenemos dos soluciones tecnológicas, o estamos explorándolas, para poder conseguir estas fusiones. Lo que pasa es que no os las voy a contar porque les estaría haciendo spoiler a mis próximos compañeros y luego tenemos problemas en la comida. Sí os voy a decir que son dos tipos, que estos dos tipos son el confinamiento magnético y el confinamiento inercial, de los que os vais a cansar de escuchar distintos problemas, soluciones, retos y características de estos dos sistemas, ¿vale? Y por último, no he hablado de que el plasma, bueno, sí hemos hablado de que hay que calentar la materia, hay que calentarla mucho, ¿vale? De hecho, esto es una cámara de reacción de un tokamak, de un reactor de fusión por confinamiento magnético, y lo que estamos viendo aquí, que parece que está incandescente, es la parte más fría. Aquí tenemos un plasma, esa parte de abajo es la parte más fría de la cámara de reacción y el resto del plasma que está en el medio no lo vemos porque está tan caliente que no emite en el espectro visible, ¿vale? Entonces tenemos que calentar muchísimo un plasma y como lo tenemos que calentar tanto, vamos a tener que invertir energía en ello. Entonces, para calentarlo vamos a tener que cumplir dos criterios distintos, porque lo vamos a calentar hasta tal punto en el que al final la fusión nos dé suficiente energía para que el plasma se caliente por sí mismo, ¿vale? A eso le llamamos criterio de ignición, el punto en el que el plasma emite la suficiente energía para calentarse por sí mismo y que nosotros no tengamos que darle más energía. Y tenemos un criterio de energía que se llama criterio de Lawson, que es cuando hemos recuperado la energía que hemos invertido en calentar ese plasma, ¿vale? Del criterio de Lawson os van a hablar muchas veces de aquí en adelante y yo quiero utilizar el criterio de ignición para explicaros por qué deuterio-tritio, que os he dicho que es la reacción más importante, pero no os he contado por qué. Pues mirad, si intentamos fusionar el deuterio con el tritio, alcanzamos este punto en el que el plasma se calienta de forma autosostenida en 4,8 kiloelectronvoltios. En cambio, si intentamos fusionar deuterio con deuterio, que es una reacción que nos libera más energía por reacción que el deuterio-tritio, pero claro, si queremos que se autocaliente este sistema por cuestiones mecanocuánticas por sí mismo, tenemos que llegar a 27 keV. Y recordar la relación temperatura-energía. Estamos hablando de que hay una que hay que llevarla 3,5 veces la temperatura del Sol, que ya es bastante, y hay otra que hay que calentarla 20 veces la temperatura del Sol. Por eso elegimos deuterio-tritio, ¿vale? Y por último, algo con lo que espero que os sintáis muy cómodos, todos los que hayáis estudiado un ciclo termodinámico vais a entender muy bien cómo se consigue energía eléctrica a partir de estos sistemas de fusión nuclear. Esto es un sistema simplificado en el que tenemos deuterio, lo metemos en la cámara de reacción y tenemos que encontrar el tritio. El tritio no se encuentra en la naturaleza, ¿vale? Entonces, el deuterio entra de forma directa, y inyectamos litio en esta cámara, en este blanket, os lo contarán después, pero ¿por qué litio? Pues porque aprovechando los neutrones de la fusión, el litio es el material que nos va a dar tritio, ¿vale? Entonces producimos en esta parte azul oscura el tritio, lo inyectamos también a la cámara, ¿vale? Y ese plasma nos va a dar una energía. La energía se va a aprovechar para pasar agua de estado líquido a estado de vapor, ese vapor va a mover una turbina, la turbina está conectada a un alternador y con ese alternador vamos a producir energía eléctrica. Como podéis ver, la parte de producción de potencia es muy similar a una central de carbón o una central nuclear. Es un ciclo de Rankine convencional, ¿vale? Esto es todo, así que vamos a repasar las tres cosas que necesitáis. Os he prometido que es una presentación puente, las tres cosas que necesitáis para seguir para entender las siguientes presentaciones. La reacción de deuterio-tritio es la más favorable, va a estar presente en todo el resto de temas del curso. La materia, para que la podamos fusionar, ya no nos vale ese sistema de bolas de billar, hay que llevarla a estado de plasma, hay que llevarla a un estado de alta temperatura para que las fusiones sean relevantes y nos permitan obtener energía. Y tenemos que confinar ese plasma porque es un material que en ciertos aspectos es parecido a un gas, se va a intentar expandir. Si queremos que se produzcan fusiones, tenemos que confinarlo, ¿vale? Y sobre todo, recordad que hemos simplificado muchísimos términos muy complejos y como Antonio ha dicho, tenemos un libro de puta madre que lo cuenta muy bien. Así que conmigo, por mi parte, es todo. Y ahora va a pasar Antonio a hablar de confinamiento magnético.